Y hay un órgano dentro del abdomen del cual hablamos mucho en general, la sociedad habla bastante, que genera mucho impacto muchas veces, pero se sabe poco en general para la sociedad. Justamente para hablar del páncreas estamos aquí con el doctor Diego Aberman, que es médico radiólogo y pertenece al staff de Centro Diagnóstico Rossi. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. ¿Qué tema el páncreas? ¿Qué tema? Siempre nos cruzamos en el sanatorio Finoquieto y me encanta poder curiosear a veces acerca del páncreas porque es un órgano un poco misterioso, ¿no? Para que la gente entienda, ¿qué hace el páncreas? ¿Para qué sirve el páncreas? Bueno, Guillermo, en principio muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es muy beneficioso poder difundir a la comunidad las patologías del páncreas. Como vos decías, el páncreas es un órgano abdominal. Participa, por un lado, dentro de lo que es el sistema digestivo, es decir, favorece lo que es la absorción de nutrientes y la generación de productos energéticos. Y por otro lado, tiene una función que es endocrina, es decir, participa a través de la secreción de distintas enzimas en vías metabólicas, ¿no? Que cumplen distintas funciones dentro del cuerpo. Dentro de las enzimas u hormonas, de las hormonas más frecuentes, por supuesto la glucosa es la más conocida y es la que en definitiva cuando existe alguna patología produce la diabetes. Es decir, los pacientes que tengan patología del páncreas van a poder expresarse con insuficiencia del órgano en su función exócrina, es decir, con alteraciones en la absorción de nutrientes, y eso va a dar dos funciones. Una, por un lado, la parte hormonal, la insulina, y por otro lado, la parte de enzimas digestivas para favorecer la digestión. ¿Se puede vivir sin páncreas? No, no se puede vivir sin páncreas. Digamos, se puede suplir la función del páncreas con enzimas digestivas que pueden ser administradas por vía exógena, y lo mismo con la insulina en los pacientes que carecen de páncreas. A ver, en condiciones en las cuales el páncreas debe ser removido por alguna patología que así lo requiera, algún tumor de páncreas que requiera una pancreatectomía completa, bueno, esos pacientes van a poder vivir, por supuesto, sin el órgano, supliendo las funciones exócrinas y endócrinas, pero en general son pacientes que tienen diabetes de muy difícil manejo y demás, ¿no? Bien, más o menos, perdona que te interrumpa, más o menos ¿cuánto mide un páncreas y qué consistencia tiene? ¿Qué es grasoso? ¿Es carnoso? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Dónde está ubicado? Bien, el páncreas es un órgano que se ubica en el retroperitoneo, por detrás de la fascia peritoneal posterior, en el centro del abdomen, en el epigastrio, y muchas veces cuando provoca dolor, justamente los pacientes refieren dolor en esa zona del cuerpo, es decir, en el epigastrio. ¿Duele el páncreas? ¿Puede doler el páncreas? Sí, por supuesto, el páncreas puede doler. El proceso patológico más conocido que genera dolor es la pancreatitis aguda, también la pancreatitis crónica, ¿no? Un proceso de pancreatitis aguda que es inflamación del páncreas. Exactamente. Siempre hay temor cuando dicen pancreatitis. La gente dice, tiene una pancreatitis. ¿Es una patología compleja la pancreatitis y por qué? Bueno, la pancreatitis tiene básicamente dos variantes, ¿no? Una variante que es la pancreatitis edematosa intersticial, por suerte es la mayoría de los... ¿Qué es eso? ¿Se inflama? Se inflama, genera edema, junta líquido, pero no tiene un impacto morfológico sustancial en lo que es la estructura del páncreas propiamente dicho. Simplemente lo que genera es edema del parénquima de la glándula. Se hincha, crece de tamaño y eso duele, por supuesto. Esas pancreatitis son las más frecuentes. En general los pacientes tienen estancias hospitalarias muy cortas y resuelven de manera autolimitada. Hay una variante no tan frecuente, 5% aproximadamente, que son los que denominamos pancreatitis necrohemorrágica. Esas pancreatitis son más graves. ¿Qué quiere decir necrohemorrágica? Muerte del tejido glandular pancreático. Por supuesto, son pancreatitis mucho más graves, mucho más dolor para los pacientes y con complicaciones locales y regionales que pueden impactar en... Estas enfermedades, estas patologías, estas inflamaciones, ¿son del adulto, el adulto joven, mediana edad, tercera edad? ¿Cuándo suele suceder esto? Y si tiene que ver algo la ingesta alcohólica. Sí, por supuesto. Las pancreatitis en general, la causa más frecuente es biliar, cálculos biliares, ¿no? Litiasis vesicular y una piedrita en la vesícula que migra por la vía excretora de la vesícula, atraviesa el páncreas y eso produce inflamación, edema. Eso es lo más frecuente, adultos jóvenes. Si se quiere, ¿sí? Diego, te invito a que veamos algunas imágenes porque vos sos experto en imágenes. Párate, por favor. Sí. Porque, viste, a veces te llega el estudio de las personas, no tiene idea dónde está el páncreas, dónde está ubicado. Mostranos
la ubicación que tiene el páncreas que estamos viendo acá. Bueno, hablamos inicialmente de lo que son enfermedades inflamatorias. Muchas de estas enfermedades pueden producir síntomas, como dijimos, por maldigestión, diarrea o por insuficiencia endocrina, diabetes, y algunas lesiones que hoy por hoy las vemos con extremada frecuencia, que son los quistes, ¿sí? Quistes. Los quistes pancreáticos, que es lo que les muestro acá. ¿Estos son quistes? Sí, estos son quistes y esto es una resonancia magnética. Bien, ¿sí? Explícanos qué es esto que estamos viendo acá. Estas son distintas variantes de quistes. Arriba... Esta es la columna. Sí, esta es la columna, esta es la arteria aorta, este es el páncreas y esta imagen que vemos blanca es un quiste pancreático. De acuerdo a las características que tengan esos quistes en cuanto a su morfología, su composición estructural, nosotros podemos inferir qué subtipo de quiste se trata, ¿no? Bien, pues la gente a veces ve el informe, se anticipan a ir al médico. No se lo pide, no sé, la doctora Bunelli, se lo pide la doctora Herter, se lo pido yo. Y la gente lee el informe y dice, tengo un quiste, tengo un cáncer. ¿Quiste significa cáncer o no? No, por supuesto que quiste no significa cáncer. Tenemos distintos subtipos de quistes, quizás acá les muestro un ejemplo de cada uno de ellos. Es cierto que algunos subtipos de quistes pueden actuar como factores predisponentes por su estructura epitelial y demás al desarrollo de cáncer en un porcentaje muy pequeño de los pacientes. Esto es importante dejar en claro y aclarar. Un porcentaje muy pequeño de los pacientes en algunos subtipos de quistes pueden evolucionar hacia una forma invasiva. ¿Cuál es la edad promedio donde puede aparecer un cáncer de páncreas? ¿Edad promedio? Bueno, el cáncer de páncreas es en adultos la sexta década de la vida aproximadamente, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de quistes no estamos hablando de cáncer de páncreas. Esto es importante dejar claro. Y nosotros lo que hacemos a través de las imágenes, por un lado, no solo es detectar la presencia de los quistes, sino intentar pesquisar factores de riesgo, signos de alarma que nos indiquen, bueno, este quiste tenemos que vigilarlo de manera activa con una periodicidad distinta, ¿no? ¿Siempre se vigilan o se puede hacer una punción biopsia de un quiste? Bien. Hay algunos subtipos de quiste, como el que estamos viendo arriba a la izquierda. Eso es lo que se llama una neoplasia quística serosa. Nosotros, por sus características morfológicas, por el tipo de señal que tiene en resonancia magnética, lo podemos diagnosticar con mucha confianza, ¿sí? Estudios de población, correlato entre las imágenes y población de pacientes. Y en esos subtipos de quistes, puntualmente sabemos que son benignos, no tienen nula capacidad de malignización y uno se puede quedar absolutamente tranquilo. Acá les estoy mostrando probablemente el quiste más frecuente que estamos viendo en la actualidad y lo estamos viendo de manera incidental, es decir, son pacientes que por algún motivo se hacen algún estudio por imagen por otra causa y encontramos esto incidentalmente. Esto no es lo que provoca los síntomas de los pacientes, pero lo hallamos y una vez hallado hay que vigilarlo. Esto es lo que se denomina neoplasia intraductal papilar mucinosa. Existen 3 subtipos. El más frecuente es este, es el subtipo 2. ¿Vigilar lo que significa? ¿Estudios cada cuánto? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cada 5? Inicialmente cada 6 meses. Cada 6 meses. Si el quiste está estable cada 6 meses, uno puede espaciar un poco la periodicidad de controles, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar justamente estos signos imagenológicos de alarma. Habitualmente algún sector sólido, algún nódulo mural que crezca de tamaño. ¿El crecimiento tiene que ser significativo como para intervenir? Sí, el crecimiento tiene que ser significativo. Uno a partir de los 3 centímetros de los quistes. Sí, ahí ya uno le confiere ciertos signos de alarma y ahí viene quizás un poco la respuesta a la pregunta que vos hacías. Los quistes se pueden punzar. Existe un estudio que es un estudio que combina la ultrasonografía con la endoscopía, ¿sí? La ecoendoscopía. Por la ecoendoscopía se coloca una sonda como si fuera una endoscopía común y tiene en la punta un transductor ultrasonográfico. Eso permite ver desde el estómago los quistes y permite por canales de trabajo punzarlo. ¿Y tiene mucho riesgo la punción? ¿No puede generar una pancreatitis? ¿No puede dispararla? Sí, por supuesto. ¿Existe un riesgo de eso? Sí, por supuesto es un estudio invasivo, a diferencia de los estudios no invasivos, como les muestro acá, que son tomografía y resonancia magnética, pero obviamente los profesionales que atienden a estos pacientes sopesan riesgo-beneficio cuando realmente hay duda diagnóstica. La punción es muy efectiva, es muy eficiente, ¿no? Se pueden medir incluso algunas moléculas dentro del quiste, marcadores tumorales, y se ve incluso la citología del quiste y eso brinda certeza diagnóstica, ¿no? Tenemos flechitas. ¿Qué son estas flechitas que están marcando? No, de alguna manera, a ver, estamos viendo los mismos quistes que veíamos por resonancia magnética, pero por tomografía computada. Y esta es una situación habitual, es una pregunta habitual, ¿no? ¿Qué método es mejor
por imagen no invasivo, si la tomografía computado o la resonancia magnética, ¿no? Y bueno, sabemos que cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tiene virtudes y tiene algunos elementos que no lo son. Por ejemplo, las ventajas de una tomografía sobre la resonancia, ¿cuáles son? Bien, las ventajas de una tomografía es que es un método mucho más disponible en todos los centros de atención de mediana complejidad. Cuentan con un tomógrafo multicorte, multislice, es el que estamos utilizando en la actualidad, muy eficiente, muy robusto, que y es rápido, es más rápido. Es mucho más rápido el estudio, es decir, el paciente desde que ingresa al tomógrafo, se hace la tomografía, pueden ser 5 minutos. Las apneas son muy cortas, es decir, recordemos que las imágenes tienen que ser realizadas con el paciente sin respirar. No respire, que te dicen no respire, y uno se queda así, respira. El no respire en una tomografía computada dura 5 segundos. En una resonancia magnética hay secuencias que pueden durar 17 segundos, 20 segundos. La verdad que en pacientes que no tienen la capacidad. No tienen la capacidad. Claro. Y acá tenemos una resonancia magnética, ¿no? Es decir, la resonancia magnética, por un lado, la desventaja es esa, es mucho más complejo hacer el estudio, son 30 a 40 minutos, requerimos un paciente un poco más colaborador. Y más encerrado. Tiene un ancho de gantry, que es el tubo donde ingresa el paciente, que tiene 70 centímetros, es un poquito más encerrado. De todos modos, esto no genera un impedimento, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto. Estamos monitoreando a los pacientes constantemente, los estamos viendo, tenemos un micrófono para comunicarnos con ellos y demás. Sí. ¿Estamos viendo lo mismo que veíamos en la tomografía o es otro paciente? Ahora estamos viendo una patología más grave que es el cáncer de páncreas. Particularmente la variante histológica más frecuente y más maligna, que es un tumor lamentablemente letal, que es el adenocarcinoma ductal del páncreas, ¿no? No se ha evolucionado mucho en los últimos años con respecto a los tratamientos y la sobrevida de los cánceres de páncreas, ¿no? Bueno, lamentablemente es un tumor letal, como te decía. La frecuencia no es muy alta, ¿no? Estos son datos que podemos traer de los distintos indicadores, tanto nacionales como internacionales, ¿no? El Observatorio Global del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, pone al cáncer de páncreas en el lugar número 12 en frecuencia. Sin embargo, la mortalidad está en el lugar número 6. Es decir, no es tan frecuente, pero tiene una mortalidad muy alta. Muy alta. En Argentina también hay un dataset, digamos, hay un set de datos del Instituto Nacional del Cáncer, 5.500 casos por año. Y lamentablemente... Es mucho. Sí. Es mucho. 5.500 casos en la población general, ¿no? Porcentualmente es un porcentaje bajo en comparación con el resto, ¿sí? Sí, bueno, comparado con cáncer de mama, sí, comparado con cáncer de colon también, pero dentro de, digamos, en el rango medio estaría. Sí. Lamentablemente, cuando hacemos diagnóstico de adenocarcinoma ductal del páncreas, 75-80% de los pacientes tienen enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir eso? No tienen chances de una cirugía con intención curativa. Esos pacientes van a tener que ir a una terapia sistémica, quimioterapia básicamente, y no van a tener la única chance que puede curarlos, que es la cirugía. Un 20% de los pacientes sí encontramos la enfermedad local, si se quiere. ¿20%? Sí, 15-20%. Entonces, haces el estudio por otra cosa y lo encontrás. En muchas ocasiones los pacientes tienen clínica. Hay que recordar que el adenocarcinoma ductal del páncreas, 75-80% se produce en la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas es el sitio por donde transcurre la vía biliar, entonces los pacientes producen síntomas rápidos, se ponen amarillos. Ictericia es lo que se llama. Hacen pis color bebida cola y la caca color masilla. Exactamente, acolia, coluria, ictericia, descenso de peso. Los médicos clínicos, gastroenterólogos o cirujanos rápidamente piden un estudio por imagen porque sospechan esta patología. ¿Hay posibilidad quirúrgica de sacar el páncreas cuando está localizado? Sí, por supuesto. Nosotros lo que hacemos con la tomografía computada o la resonancia magnética no solo es hacer el diagnóstico, sino es estadificar el tumor y categorizarlo. Es decir, sabemos en la actualidad que el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a los pacientes es multimodal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En caso de que sea quirúrgico, neoadjuvancia, cirugía y posteriormente adjuvancia, pacientes que sean resecables de inicio, cirugía, después tratamiento oncológico. Entonces, en la actualidad aceptamos, bajo guías de recomendación, que tenemos que incluir a los pacientes en categorías. Hay 4 categorías, hay 2 que son tumores resecables o tumores que llamamos fronterizos o borderline, son tumores que pueden llegar a ser sometidos a cirugías con intención curativa, 20%. El resto son tumores que llamamos localmente avanzados, es decir, hay compromiso de estructuras vasculares locales que no permiten resecarlo, o metastásicos. Pero, ¿qué importancia tiene, digamos, el trabajo de ustedes? Porque definen, digamos, la conducta que va a tener un paciente, si es observacional
o si hay que intervenir quirúrgicamente o hacer neoadyuvancia, como dijiste, y después cirugía. Te agradezco muchísimo, quédate con nosotros. Muchísimas gracias. A dar un tema, gracias. Vamos a dar un tema que seguramente usted lo tiene fresquito, porque nosotros hablamos siempre acerca de los problemas respiratorios, y justamente hace muy poco tiempo, ya lleva más de 30 días de internado el Papa Francisco allí en Roma debido a una neumonía bilateral. Esta palabra la escuchamos muchas veces durante la época de pandemia, como complicación de la gripe también, las neumonías. Para hablar de esto estamos aquí con la doctora Carla Herter, que es médica clínica, trabaja también en el Sanatorio Finoquieto, y vamos a hablar acerca de neumonías. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias por haber venido. Un placer. Bueno, antes acá en Argentina, vos sos brasilera, ¿no? Pero acá en Argentina decíamos, tiene una pulmonía doble. ¿Qué es la neumonía? No, la primera cosa que hay que definir es qué es la neumonía. La neumonía es una infección aguda del pulmón. O sea, empecemos por ahí. Sí. La población más afectada son la población más vulnerable, menores de 2 años de edad y los mayores de 65 años. Bien. ¿Qué lo ocasiona? ¿Un virus, una bacteria, un parásito, hongo? En su mayoría por bacterias. La bacteria más frecuente es Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, sí. Pero puede ser causada por virus, por parásitos. Depende de los factores de riesgo que tenga cada paciente. Bien, a veces la gente piensa que la neumonía se asocia solamente a una época del año, a la época invernal. ¿Puede haber neumonías por fuera del invierno y el otoño? Sí. En pacientes que tengan factor de riesgo siempre hay neumonía prevalente en la población. Sí. Lo que pasa es que cuando empiezan en la etapa de entre marzo, más o menos hasta octubre, septiembre del año, aumentan los casos de neumonía, porque aparte de la parte estacional, aumentan los cuadros de gripe. Claro. ¿Sí? Por eso la vacuna antigripal se indica en ese periodo de tiempo. Empieza en marzo y las últimas dosis se aplican aproximadamente en septiembre. Bien, ¿cuáles son los síntomas que conlleva la neumonía y cuáles son los factores de riesgo? Por un lado dijiste la edad, ¿no? Ser menor de 2 años, mayor de 65, y algún otro factor de riesgo, enfermedades que puedan predisponer a neumonías, por ejemplo, personas con diabetes. Hablando siempre de adultos, factores de riesgo son enfermedades crónicas, vasculares, cardíacas, renales, inmunosuprimidos, pacientes que usan glucocorticoides a largo plazo, enfermedades reumatológicas, diabetes, alcoholismo, pacientes fumadores. Claro. O sea, aquellas personas que tienen EPOC tienen mayor predisposición a tener neumonía. Claro. Ahora, la sintomatología habitual, lo clásico, ¿qué es? ¿Tos, fiebre? ¿Siempre hay fiebre? ¿No hay fiebre? No, lo clásico para que una persona en la casa diga, a ver, tengo una sospecha de neumonía, tos, que puede ser con o sin expectoración, fiebre, registros subfebriles, escalofríos, decaimiento general, dolor al respirar, lo típico que se llama dolor de puntada de costado, que es clásico de la neumonía. Que a veces la gente se confunde con que tuvo un golpe, ¿no? Dice, el otro día justamente me decía un conocido, dice, no, pensé que tenía un golpe, fui a la clínica y me dijeron que tenía una neumonía, quedó internado por neumonía. Lo más importante de la neumonía es que si uno tiene esos síntomas, concurra a su médico, y el diagnóstico de la neumonía es clínico. Con la revisación clínica, a auscultar el pulmón, es la sospecha diagnóstica de neumonía. Sospecha. ¿Y cómo le pones el sello? ¿Por imágenes? La confirmación es por imágenes. Lo mínimo que una neumonía tiene que tener es una placa de tórax. Si te podés parar y nos mostrás un poco la placa esta del tórax. Esta neumonía es un paciente inmunosuprimido. Lo que hablábamos, que la neumonía puede afectar diferentes lóbulos del pulmón, pueden ser unilaterales, pueden ser apicales, pueden ser basales. Justo esa neumonía es una neumonía bilateral. Bilateral, o sea, está todo, digamos, lo negro sería el aire, ¿no? y lo opaco sería la infección, por así decirlo groseramente, ¿no? Y vemos que está bastante nublado, por así decirlo, de los dos lados. ¿Quién nos muestra las placas, las imágenes? La mayoría de las veces se hacen placas de tórax. Cuando uno tiene alguna duda puede llegar a avanzar a hacer una tomografía de tórax. Pero la importancia de la localización no es lo mismo tener una neumonía unilateral de un lóbulo solo que tener una neumonía bilateral. Es más complejo. Es más complejo.
¿Las neumonías son siempre internables o un paciente con neumonía puede estar en su domicilio? No, las neumonías pueden ser ambulatorias, tratadas ambulatorias, y hay signos de gravedad que tienen que ver con algunas clasificaciones que son alteración del sensorio, el oxímetro que todos usaban en la época de la pandemia. Bueno, esto tiene que ver con el oxígeno en la sangre. Pacientes que tienen menos de 92% de saturación también pueden tener criterio de internación. Ahora, ¿cómo sabes vos que esto es provocado por una bacteria o es provocado por un virus? Desde el punto de vista radiológico y clínico. A veces no es tan fácil diferenciar. A veces el diagnóstico necesita de más recursos, como hacer una muestra de esputo y con eso identificar un panel viral, ¿sí? Las imágenes no son típicas a veces neumónicas, depende de cada paciente. Ese paciente era un paciente inmunosuprimido, que significa un paciente que tenía antecedentes oncológicos. Claro. ¿Y dónde uno adquiere esta enfermedad? ¿La adquiere en la calle, la adquiere en un ámbito hospitalario, la adquiere en un colegio, la adquiere en una residencia de adultos mayores? ¿Dónde adquiere uno esto? La neumonía se puede adquirir en cualquier lugar. La diferencia que se hace es pacientes ambulatorios, ¿sí? Pacientes con neumonía adquirida de la comunidad, tiene un tipo de germen. Si el paciente vive en geriátricos, el paciente, está en una cárcel, es diferente. ¿Por qué? Porque los agentes etiológicos son diferentes. ¿Sí? Y el tratamiento será diferente. ¿Qué estamos viendo acá? Una neumonía de base derecha del pulmón, acá está toda la consolidación, y aparte uno también ve las complicaciones de la neumonía en las imágenes. Un paciente puede tener una neumonía con derrame pleural, sí, que el tratamiento va a ser diferente. La mayoría de las neumonías son de causa bacteriana y uno tratará con tratamiento antibiótico, pero hay neumonías que van acompañadas de derrame pleural, que a veces es necesario punzar. Claro, que es líquido que se forma entre las dos paredes, la pared del pulmón y la pared del tórax, en el medio se junta líquido. Claro. Y eso no permite que el pulmón se expanda. Tal cual. A veces se complican haciendo empiemas. Empiema es un absceso pulmonar que también requiere intervención. ¿Y estás viendo mucho clínicamente en la consulta neumonías, internás muchos pacientes con esto? Ahora, la pregunta importante, ¿no? que te hago porque hay vacunas para el neumococo, dijiste que era la bacteria más frecuente, que está en el calendario de vacunación para los niños, creo que es 2 meses, 4 meses y bueno... 12 meses, sí. Y a los 12 al año, y después un refuerzo. Y también está en los adultos la vacuna contra la neumonía. ¿Tiene que ver eso con la alta tasa de neumonías que estamos viendo últimamente? ¿La falta de vacunación? La vacunación siempre más o menos estable en Argentina, ¿sí? El tema es que las bacterias se están poniendo más resistentes. Y hubo también en la población el tema con la vacunación del COVID. Hay mucha gente que no se quiso vacunar más, ¿sí? Entonces, la indicación siempre es vacunación y prevención. Y vuelvo a recalcar la importancia del médico clínico o el médico de cabecera, que los pacientes dejaron de tener médico de cabecera. Claro. El médico de cabecera es la persona que te indica y te controla y te va siguiendo al pasar de los años. Porque si no, estamos muy especializados con especialistas y nadie lleva el control habitual de la vacunación de los pacientes. Un tema importante que mucha gente se guía por eso tiene que ver con las flemas, con el color de las flemas. ¿Importa el color de la flema? Si la flema es amarilla, si la flema es verde, si la flema es marrón, si la flema es negra. ¿Tiene algo que ver con esto? No, a veces el color de la flema tiene que ver con un poco de la etiología. Siempre es diagnóstico clínico viendo los factores de riesgo que tiene el paciente y de ahí la revisación. Porque hay pacientes que tienen neumonías con tos seca y mismo así las tienen la neumonía. Por eso los criterios son pacientes que determinados síntomas concurra a su médico, que el diagnóstico lo va a hacer el médico de cabecera, ¿no? ¿Las flechitas qué indican? Neumonía bilateral con consolidación en ambos lados de los pulmones. Un caso complejo, digamos, sí, ¿no? Solo pacientes inmunosuprimidos. Bien, siguiente placa, por favor. Cuando vos ves esto ya en una placa de tórax, ¿no necesitas hacer una tomografía o le pedís además una tomografía? No, excepto en pacientes puntuales. Bien, acá son varios ejemplos de localización de neumonías, ápice derecho, base derecha. Eso en modo ilustrativo para ver que la neumonía puede ser en varios lóbulos del pulmón o puede ser uños bilaterales. Bien, siguiente placa, por favor. Esta es una tomografía de una neumonía. Esta, digamos, esta es la espalda del paciente y ahí está
por así decirlo, la parte de la panza, por así decirlo, la parte del tórax de adelante. ¿Y qué estamos viendo acá? Claro, una neumonía, una consolidación. Claro, que a veces no hace falta ser médico para darse cuenta de que acá algo anda mal. Ahora, la bacteria está en el neumococo. ¿Dónde está habitualmente? ¿Está en superficies? ¿Está en la nariz de las personas? Es altamente habitual de la parte respiratoria. Sí. ¿Y es contagiosa la neumonía? O sea, yo me puedo contagiar la neumonía si convivo con una persona que esté con neumonía. Pero el huésped tiene que ser, si fuera así, todos nosotros los médicos tenemos enfermos todo el tiempo, porque tratamos millones de infecciones todo el tiempo. Hay que tener un receptor predispuesto a recibir, digamos, una infección. Claro. Entonces, el paciente al toser en una habitación cerrada, mismos criterios de lo que pasó con el COVID. Todo es de transmisión, digamos, respiratoria, al toser, al tocarse, usar alcohol en gel. Lavarse las manos. Bueno, rápidamente, porque se nos va el tiempo, calendario nacional de vacunación, ¿dónde estamos con la neumonía? Lo más importante que quiero recalcar de las neumonías es que a partir ya de enero de este año, antes se hacían prevención en los adultos con 2 vacunas. Esquema secuencial. Una que era la conjugada 13 valente, que era una vacuna que se aplicaba en un año y se hacía como otra vacuna al año siguiente con una polisacárida 23. Exacto. Que era con 23 serotipos. O sea, 2 dosis, diferencia de un año. Claro. ¿Qué se empezó a hacer a partir de ahora? Se hace una única dosis con una vacuna conjugada 20 valente. Yo puse el calendario nacional de vacunación, ese es el calendario del adulto. Bien. Es muy importante eso porque la mayoría de los adultos no tienen un calendario de vacunación. Está muy bien. Y es para recalcar y hacer tareas para la casa. Bien, para ¿qué ver tenemos si y qué no? Bueno, ¿tenés Instagram vos? Sí. Podés subirlo a tu Instagram para que la gente lo vea, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram? @Carla Herter. Herter con H. Con H. Bien, interesantísimo. Esta vacuna está en el calendario, la 20 valente. Sí. Y es una sola dosis. Una sola dosis. Para mayores de 65 años. Sí, y para adultos con factores de riesgo. Es gratuita para estas personas. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, muchas placer. Gracias. Te invito a estar. Gracias por haber venido. Un placer. Por favor, gracias por haber venido. Nos vemos pronto nosotros seguramente en el sanatorio. Y para todos ustedes, bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y nos vemos la semana que viene aquí en Intelexis, temporada número 20. Gracias. Chao.